Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta sesión. Esta sesión, bueno, que es la quinta sesión del seminario, la cuarta del tema de docencia, tiene que ver con las propuestas para la investigación sobre docencia ante el cambio de administración federal. Y bueno, quienes vamos a estar con ustedes en la sesión somos mi compañera Yajaira Rodríguez y yo, Guadalupe Pérez. Y bueno, pues como ustedes recordarán, nuestro seminario busca promover un espacio de análisis entre diversos agentes educativos sobre los retos y las oportunidades que enfrenta la educación primaria en México, con el fin de informar el diseño y fortalecimiento de las políticas educativas. Bueno, en la sesión de hoy cerramos el tema de docencia y nuestro principal objetivo es recapitular las implicaciones para la investigación educativa a partir de las aportaciones que hicieron nuestras y nuestros ponentes durante las sesiones pasadas. Bueno, algunos recordatorios. No olviden registrar su asistencia y las comprensiones alcanzadas al finalizar la sesión. La liga les fue enviada vía correo electrónico y también la vamos a tener en el espacio de YouTube. El espacio para registrar su asistencia y comprensiones va a estar abierto hasta la medianoche del martes 6 de agosto. Y también les pedimos que durante la sesión pues tengan al lado donde tomar notas para registrar sus preguntas y que las incluyan en la sección de comentarios de YouTube para que podamos al finalizar de exponer cada uno de los puntos que hemos contemplado, que podamos abordar las preguntas que ustedes tengan. Bueno. Los temas que vamos a tratar el día de hoy, aquí ustedes tienen un índice de los principales temas que derivamos a partir de las aportaciones que hicieron nuestras y nuestros ponentes en las tres sesiones pasadas. Y bueno, también incluimos la conferencia magistral del doctor Felipe Martínez Rizo. Em, Vamos a hacer una pequeña introducción y después vienen 9 temas. El primero es autonomía profesional, el segundo, planificación del colectivo docente, bueno, planificación en general, las metodologías de enseñanza, el uso de materiales educativos, las interacciones en el aula, principalmente centradas en la participación de los estudiantes, la evaluación de aprendizajes, que creemos que es un tema que fue mencionado en varias de las sesiones, el involucramiento de familias y actores sociales, que desde la primera sesión con el doctor Efraín Alcalá fue mencionado, las condiciones para la docencia, es decir, qué es lo que se requiere para que los docentes puedan ejercer su labor, las y los docentes puedan ejercer su labor de acuerdo a los planteamientos de la nueva escuela mexicana y la conducción de investigaciones educativas. Estos son los temas que fuimos derivando a partir de lo que aportaron nuestras y nuestros ponentes. En cada uno de estos temas, primero vamos a presentarles las contribuciones principales, breves, y después las preguntas de investigación que nosotros creemos que podrían detonarse. Y bueno, pues vamos a cerrar con conclusiones y también con nuestros datos de contacto. Adelante, Yajaira. Pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Como ya les mencionaba Lupita, en esta en particular estaremos abordando o retomando los aspectos principales que nuestras y nuestros invitados comentaron en las tres sesiones previas, específicamente concentrándonos en las prácticas y en las perspectivas docentes respecto al marco de la nueva escuela mexicana, por supuesto, desde las diferentes funciones del sistema educativo. Recordarán que tuvimos como invitados a docentes en activo, docentes en formación y funcionarios educativos. Aquí lo que queremos destacar justamente es esa información que ellas y ellos nos estuvieron compartiendo y utilizarla como oportunidad para plantear esas preguntas que puedan orientarnos en la agenda educativa, específicamente en la agenda de investigación. Entonces, aquí justamente estaremos recapitulando y retomando esas aportaciones de nuestras y nuestros ponentes, así como esos datos, esa información desde la reflexión y desde sus perspectivas para establecer
esos puntos principales o relevantes a lo largo de los 9 puntos que ya les mencionaba mi compañera Lupita, y a partir de eso plantear preguntas que puedan ayudar, como ya les mencionaba, a la agenda educativa, pero no nada más la agenda educativa en el sentido de educación, sino la orientación que pueden aportar a docentes, directivos y cualquier autoridad educativa involucrada en lo que nos toca hacer a partir de esta nueva escuela mexicana. Muy bien. Entonces, iniciamos con el primer punto, como ya lo señalaba Lupita, hablaremos de la autonomía profesional. Y acá recordaremos que algunos de los aspectos que destacaron en nuestras y nuestros invitados tienen que ver con el reconocimiento de la capacidad del personal docente para la toma de decisiones sobre la enseñanza. Es decir, justamente cómo es que se está concibiendo la autonomía profesional o justamente cómo deberíamos de indagar más esto de la concepción de la autonomía profesional, cómo se está ejerciendo para la planificación, para la implementación, para la evaluación, porque como lo recordarán, nos comentaban que como ejemplo, pues los tiempos de los proyectos, ¿no? Los tiempos de los proyectos justamente es algo que los profesores pueden establecer en distintos tiempos y esto, como lo mencionaba, no recuerdo si fue Efraín o nuestras chicas en formación docente, es algo que detonaba de las principales dudas respecto hasta dónde tenían los docentes libertad para definir. Disculpen que el ruido está lloviendo aquí donde estoy. Bueno, pero ¿hasta dónde teníamos libertad para establecer si un proyecto duraba una semana, 2 semanas, un mes? ¿Cómo es que se organizaba justamente los objetivos por campos formativos, por temas? Esto es algo que nuestras y nuestros invitados reconocen que es algo que necesitamos trabajar todavía más para reflexionar sobre si hay que estandarizar ciertos tiempos o al menos saber la complejidad o analizar un poco más la complejidad que esto detona respecto a la implementación de este trabajo, de esta metodología por proyectos. Otro aspecto tiene que ver justamente con lo que ya mencionaba yo al principio, la incertidumbre sobre cómo es que estamos concibiendo o conceptualizando, perdón, esto de la autonomía profesional y esa necesidad de acompañamiento. A partir de esto es que nosotras planteamos algunas preguntas guía que puede ser, en principio, pues cómo es que se entiende esta autonomía profesional, pero también cuáles son los alcances y limitaciones y cuál es el papel que juegan justamente los colectivos docentes, específicamente el papel que tienen los consejos técnicos para la implementación o para el diseño de esos proyectos y cómo es que se está ejerciendo esa autonomía profesional. Otro es las dificultades que se han estado enfrentando justamente en este ejercicio y cómo es que se han trabajado esas orientaciones a partir del colectivo escolar o las autoridades inmediatas para apoyar precisamente a las y los profesores. Esas son solo algunas de las preguntas que detonan a partir de esta compleja libertad que ahora tienen o tenemos las y los profesores, que es la autonomía profesional. Lupita, no sé si quieres complementar aquí algo respecto a la idea de la autonomía profesional. No, pues nada más enfatizar esto que tú ya señalas, Yajaira, que por un lado es muy importante ver cómo están comprendiendo los docentes la autonomía y de qué manera la están implementando en sus escuelas y en sus aulas, porque puede haber múltiples dimensiones de la autonomía profesional de acuerdo con las orientaciones que se han dado desde la Secretaría de Educación Pública, pero no sabemos cuáles de estas dimensiones están siendo implementadas en las escuelas o cuáles reconocen los docentes y cómo se implementan. Y por otro lado también desconocemos ellos cómo están, ellas y ellos, cómo están identificando los resultados de la autonomía profesional o las implicaciones para su práctica, ¿verdad? Que yo creo que es un proceso, no es, no, yo creo que
por la promoción de la autonomía profesional no es algo que se espera que sea inmediato, a lo mejor también requiere algunos esfuerzos y se puede ver más como un proceso de largo plazo. Entonces, es importante saber cómo la conciben, cómo la están implementando, cuáles son los resultados que ellos ven y también las implicaciones. Me refiero a sus necesidades para que esto pueda realizarse de una manera adecuada para el proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas de nuestro país. Sí, y ya nada más para cerrar este punto, también tener en cuenta que justamente este análisis, esta reflexión que se haga a partir de lo que ya mencionaba Lupita, pues nos va a dar más información para poder orientar tanto la investigación educativa como a los actores involucrados, en este caso docentes, directores, supervisores y demás. Bueno. Bien, otro de los puntos que se abordó en estas tres sesiones previas tiene que ver con la planificación del colectivo docente. Y aquí, bueno, se hablaba de que con el colectivo docente se formula justamente este programa analítico y que la planificación escolar puede cambiar de acuerdo con el contexto escolar, comunitario y social y que se pretende que esto pues dé respuesta a problemas significativos. En este sentido, la planificación del colectivo docente es uno de los puntos fundamentales, a mi parecer, en la nueva escuela mexicana, ya que justamente tiene que ver con el punto anterior de la autonomía docente, autonomía profesional, pero aquí entramos en una complejidad importante, dado que justamente ahora tenemos nada más el programa sintético, que es una guía general de los contenidos, y toca a las y los docentes desarrollar este programa analítico. Aquí sería interesante conocer y reflexionar sobre cómo es que se desarrolla este programa analítico en colectivo, es decir, cómo es que está funcionando esto o cómo es que se está trabajando más bien esto del diseño del programa analítico a partir del colectivo docente, de los consejos técnicos escolares, de cómo los propios docentes están trabajando en la planificación de los contenidos y la implementación de estos en el aula, por supuesto. Entonces aquí tenemos desarrollamos, o más bien se clasificaron en dos conceptos las preguntas orientadoras para la investigación. Una tiene que ver con la implementación y otra con las concepciones y valoraciones respecto a la planificación del colectivo docente. En el primer punto, que tiene que ver con la planificación, algunas de las preguntas detonadoras tienen que ver con cómo es que se están elaborando precisamente estos programas analíticos en las escuelas, qué cambios se realizan a los programas analíticos a partir de los trabajos que se desarrollan en el Consejo Técnico Escolar, en qué medida se vinculan estos programas analíticos con el contexto escolar, comunitario y social, que es uno de los puntos medulares de la nueva escuela mexicana, es decir, cómo se desarrollan estos diagnósticos del contexto escolar o local para poder decidir y definir qué problemáticas, qué contenidos se van a estar abordando en estas planificaciones, cómo es que se vinculan estas planificaciones escolares con los planos didácticos del personal docente. Esto es el punto medular para poder comprender cómo es que se están seleccionando contenidos, cómo es que se realizan esos diagnósticos y cómo se lleva a cabo la implementación con esta nueva metodología que propone la nueva escuela mexicana. Eso respecto a la implementación. Otro punto fundamental tiene que ver con las concepciones y valoraciones que tenemos respecto a esta planificación. Y aquí algunas de las preguntas detonadoras que quisiéramos compartir con ustedes tienen que ver con cuál es la utilidad que se está percibiendo del personal docente sobre esta forma de llevar a cabo la planificación escolar. ¿Qué dificultades han enfrentado en la elaboración y el diseño de estos programas analíticos y las modificaciones durante el ciclo escolar? Aquí son dos puntos fundamentales, es decir, cómo es que se lleva a cabo el proceso de planificación,
cómo es que enfrentan esos desafíos y cómo es que llevan a cabo esas modificaciones. ¿Se hace en colectivo, lo hacen sobre la marcha? O sea, ese tipo, esa fuente de información es fundamental para poder analizar cómo es que se está manejando y cómo es que esto está caminando a partir de las propuestas de la nueva escuela mexicana. Y por supuesto, pues, qué necesidades de formación y acompañamiento identifican las y los profesores para la planificación escolar. Eso va a ser, como ya lo hemos mencionado, fundamental aquí. Uno de los puntos que hemos enfatizado o que se han enfatizado más bien en las distintas sesiones tiene que ver con el acompañamiento en los distintos puntos que vamos a estar abordando. Bueno, Ujú. hasta aquí mi participación. Te cedo la palabra, Lupita, adelante. Sí. Bueno, y otro de los temas que yo creo que también, bueno, yo creo que los diferentes temas de los que vamos a hablar el día de hoy han estado presentes en las diferentes sesiones. Creo que el de las metodologías de enseñanza, en todas las sesiones, pareció muy claro que la enseñanza por proyectos era una de las metodologías que se están siguiendo en las aulas. Y esto, tanto por el doctor Efraín, que es director de una escuela primaria, como por las docentes en formación, como por la funcionaria que nos acompañó en la última sesión, se reconoce como un desafío, en especial en el trabajo por campos formativos, ¿no? Entonces, a partir de este reconocimiento de la prevalencia de esta metodología en las aulas, surgen algunas preguntas relacionadas con la implementación y también con las concepciones o valoraciones, ¿verdad? Entonces, con respecto a la implementación, hay algunas dudas muy puntuales, porque de hecho, en las mismas sesiones los participantes decían, pues no sabemos cuánto tiempo están empleando para cada uno de los proyectos, cómo se vincula con el programa sintético y analítico, entre otras cosas. Entonces, ahí hay una gran pregunta que es cómo se está implementando, cómo están implementando la metodología por proyectos, ¿verdad? Y algunas de sus características. Por otro lado, está también qué características, otra pregunta es qué características han tenido los proyectos que se han implementado, sobre qué campos formativos han tratado, cuáles son los problemas a los que buscan dar respuesta, cómo se está implementando esta transversalidad y cómo se vinculan con los intereses de los estudiantes, ¿no? Como por mencionar algunos de los puntos que se podrían abordar. Otra pregunta de investigación que podría ser interesante es en qué medida corresponde la implementación de la metodología por proyectos con las orientaciones de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y qué otras metodologías de enseñanza están implementando. Esta también es otra duda importante porque, pues bueno, vamos a ver en el siguiente punto que vamos a tratar en la siguiente diapositiva, pues que hay metodologías de enseñanza diversas, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras metodologías se están implementando además de la enseñanza por proyectos? Y bueno, dentro de las concepciones o valoraciones, es decir, las apreciaciones que tienen los docentes con respecto a las metodologías de enseñanza, algunas preguntas relevantes podrían ser cómo conciben la metodología por proyectos las y los docentes de primaria. Ellos qué atributos ven, cómo la están viendo, ¿verdad? ¿Cuál es su manera de concebirla? ¿Qué ha motivado la implementación de esta metodología en las aulas? Porque a partir de lo que nos mencionaron las y los ponentes, se puede distinguir que no hay una única forma de trabajo. Sí prevalece, parece prevalecer la metodología por proyectos, pero dada la autonomía profesional, pues también pueden decidir la forma de trabajarlo, ¿verdad? Entonces, quienes lo están implementando, ¿qué los ha motivado? ¿Qué desafíos y oportunidades se encuentran en la enseñanza por proyectos con respecto a otras metodologías? ¿Qué desafíos ha representado para ellos la modificación del trabajo centrado en asignaturas a un trabajo centrado en campos formativos? También, ¿qué implicaciones ha tenido la búsqueda de transversalidad entre campos formativos y la atención a temas relevantes para el alumnado? Una de las inquietudes sería que haya algunos procesos de desarrollo y de aprendizaje que no se estén tratando, ¿no? O que se estén dejando de lado justamente por la transversalidad. ¿O qué implicaciones tiene? Por ejemplo, hay algunos temas que pueden estarlos trabajando de manera separada, entre otras cosas. ¿Y qué resultados han obtenido con la implementación por proyectos? Y cuando me refiero a resultados, no solamente estamos hablando de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sino también de la disposición de los estudiantes para aprender o del interés que tienen los estudiantes en las actividades en aula, que pueden ser otro de los resultados que se pueden estar monitoreando, ¿no? Y bueno, también en relación a las metodologías de enseñanza, ay, perdón, sí, em,
Lo que vimos en las sesiones es que hay un debate con respecto al trabajo con contenidos disciplinares. Desde la primera sesión, las preguntas de la audiencia empujaban a cuestionarnos si esta metodología por proyectos debería prevalecer siempre o si hay otras formas, porque hay algunos contenidos disciplinares que requieren otras formas de trabajo, quizá de manera permanente. Entonces, este es otro de los puntos que fueron saliendo en las sesiones. Y también, como otra de las dudas, está el conocimiento sobre otras metodologías de enseñanza sugeridas por la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Ya se mencionaba, por ejemplo, la metodología de STEM o la de aprendizaje en servicio, dentro de otras. Entonces, algunas de las preguntas de investigación que podrían plantearse sobre implementación o sobre las concepciones o valoraciones tienen que ver en implementación cómo trabajan los contenidos disciplinares en las escuelas. Ya nos decían las docentes en formación que, por ejemplo, en las escuelas en las que ellas trabajan, una parte de la jornada se dedica al trabajo por proyectos y otra parte al trabajo por contenidos disciplinares de algunos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, de pensamiento matemático y de lengua. Entonces, no sabemos si esta es una forma de trabajo que prevalece en muchas escuelas o si hay muchas formas de trabajar. Entonces, esto creemos que sería importante indagarlo en la investigación, cómo están haciendo las escuelas para trabajar contenidos disciplinares. Por otro lado, también, ¿qué metodologías de enseñanza implementa el personal docente de acuerdo con los campos formativos? Por ejemplo, en las orientaciones de la nueva escuela mexicana se habla de aprendizaje basado en proyectos comunitarios para el campo de lenguajes, de aprendizaje basado en indagación con enfoque de STEM para saberes y pensamiento científico, de aprendizaje basado en problemas para ética, naturaleza y sociedades, y aprendizaje basado en servicio para de lo humano, para lo que tiene que ver con el campo de lo humano a lo comunitario. Entonces, no sabemos esta metodología que se reconoce como por proyectos, si se refiere solamente de proyectos comunitarios y si solo se está empleando para el campo de lenguajes o si se está aplicando para cualquier campo formativo. No sabemos qué otras metodologías de enseñanza están implementando de acuerdo con lo que plantea la nueva escuela mexicana, ¿no? También, pues la otra pregunta es cómo varía la implementación de las metodologías de enseñanza entre las aulas de una escuela y cómo varía entre escuelas de una zona escolar, porque desde la primera sesión bueno, relacionada con docencia, nos planteaba el doctor Efraín, que dirige una escuela primaria, nos decía que no necesariamente todos los maestros están trabajando con diferentes metodologías, que esto varía, pero no sabemos si esto ocurre solo en algunos casos o si esto es generalizado. Entonces creemos que la investigación educativa bien podría tratar este punto. Y también cómo varía dentro de las escuelas de una zona escolar o dentro de una entidad, ¿verdad? Y pues claramente también hay una pregunta sobre los factores que están influenciando la implementación de este tipo de metodologías de enseñanza. Por ejemplo, si hay algunas características escolares que estén asociadas a la implementación de ciertas metodologías, si tiene que ver con la percepción de autoeficacia docente, es decir, qué tanto dominio considero que tengo de alguna metodología, al conocimiento que tengo de esa metodología, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otros factores. Y bueno, con respecto a las concepciones y valoraciones, em, bueno, una tendría que ser cómo ha sido el proceso de familiarización y adaptación con los planteamientos de la nueva escuela mexicana. También los docentes, cómo conciben el trabajo de los contenidos disciplinares en el contexto de las metodologías sugeridas por la NEM. Es decir, si ellos lo ven inserto en estas metodologías, si lo ven de manera separada, si creen que lo pueden estar trabajando simultáneamente, ¿no? ¿Cómo conciben en conjunto las metodologías sugeridas por la NEM? Y entre paréntesis recapitulo estas que ya les listaba, ¿verdad? ¿Qué dificultades han enfrentado en la implementación de las diferentes metodologías de enseñanza, si es que han trabajado con varias metodologías de enseñanza? Y también qué necesitan para la implementación de las metodologías de enseñanza. Uno de los desafíos parece ser en el enfoque en el de aprendizaje basado en indagación con enfoque de STEM, pero no significa que este sea el único, ¿verdad? No sabemos cuáles son los desafíos y qué es lo que necesitan los docentes. Y bueno, ahora te paso la palabra, Yajaira, para el siguiente punto. Muchas gracias.
Bien, un punto que no podía faltar, más bien un tema que no puede faltar, tiene que ver con el uso de los materiales educativos y lo que por supuesto salió en las distintas sesiones tiene que ver con los libros de texto gratuitos. Lo que señalaban algunas de nuestras y nuestros invitados es esta situación en donde los libros de texto fueron entregados hasta el 27 de noviembre del año 2023, es decir, había una situación que todos conocemos respecto a la entrega o no de este recurso de apoyo o que hasta antes de la nueva escuela mexicana se había concebido como uno de los principales recursos de apoyo para docentes y, perdón, y estudiantes. Y bueno, que a partir de distintas situaciones que surgieron dentro de esta cambio a la nueva escuela mexicana, bueno, no se entregaron como normalmente se entregaban, sino que el tiempo tuvo un desfase importante. Esto surgió en las distintas sesiones, algunos los enfatizaron más, otros menos, pero creemos que al hablar del uso de recursos o materiales educativos, pues los libros de texto siguen siendo un tema fundamental. En este caso, bueno, algo que se buscó indagar o que pensamos que es importante meter dentro de los temas de investigación tiene que ver con cómo es que se están o qué otros recursos se han estado implementando para desarrollar o diseñar estos programas sintéticos y analíticos, cómo es que los recursos que no se tuvieron en principio, que fueron los libros de texto, qué otros recursos se estuvieron utilizando. Tenemos información de que se estuvieron utilizando los libros gratuitos de texto previos de reformas anteriores, se estuvieron utilizando libros de otras casas editoriales u otros materiales que las y los docentes estuvieron implementando. Respecto a esto, bueno, se señaló la incertidumbre sobre la utilidad realmente de los libros de texto gratuitos como una herramienta para los estudiantes, específicamente los libros de texto que se liberaron para la implementación de la nueva escuela mexicana. Se señaló información distinta de los libros o de cómo estábamos acostumbrados a los libros de texto, con una información más guiada y como cuadernos también de trabajo para los estudiantes. Esto ha cambiado ahora en la nueva escuela mexicana. Algunos de nuestras y nuestros invitados tienen una concepción distinta, ya no como esos libros guía o esos libros de trabajo, sino como libros de referencia más para docentes que para estudiantes. Y bueno, de ahí surgen algunas preguntas detonadoras como qué materiales se estuvieron implementando o se emplearon para el desarrollo de las planificaciones cuando no se tenían, por supuesto, y cómo es que estos ahora que se están utilizando los libros de texto o que están a disposición, están disponibles para las y los profesores, se están utilizando, cómo se seleccionan esos materiales, cuál es la percepción sobre la utilidad de las prácticas respecto a la planificación, la enseñanza y la evaluación, cómo los libros de texto gratuitos se emplearon en las prácticas, el uso que se promovió de estos materiales, qué otros materiales se estuvieron implementando. Y cuál es la percepción en general de la utilidad de este material o de estos materiales educativos para el desarrollo de la práctica docente. Aquí, Lupita, no sé si quieras abonar a este punto. Y bueno, pues solo comentar que esta, o sea, yo creo que para quienes están interesadas, interesados en educación comparada, puede ser muy interesante en investigación comparada. Yo creo que puede ser interesante ver qué pasó en entidades que tuvieron una experiencia similar a la del estado de Aguascalientes, porque sabemos que fueron varias entidades del país quienes pospusieron la entrega de los libros de texto gratuitos. Entonces, saber pues cómo fue su experiencia ante la falta de estos libros de texto y de qué similitudes y diferencias hay entre lo que ocurrió en estas entidades, ¿verdad? Y yo creo que aunque vamos a tener todo un eje temático que va a empezar la siguiente semana en relación a los recursos educativos,
Y bueno, ya tratarán ahí de manera detallada. O sea, también se podría ver con respecto a los libros de texto la perspectiva de los niños y de las familias, ¿verdad? En especial, o sea, tomando en cuenta tanto el periodo en el que no se contaba con estos recursos, porque los niños y las familias, en especial lo que nos decían las docentes en formación, es que quienes sintieron más estos cambios fueron los estudiantes de primaria alta que ya estaban acostumbrados a cierto tipo de recursos. Entonces, yo creo que la perspectiva de niñas y niños y de sus familias va a ser también muy útil, ¿verdad? Y esto, en general, con los libros de texto y también ante la falta de los libros de texto, también puede haber ejes de investigación que estudien la variación, ¿verdad? La variación con respecto a los contextos, es decir, qué ocurrió ante la falta de los libros de texto y después, cuando ya se utilizaron, el uso, cómo varió de acuerdo con los diferentes contextos de las escuelas, entre modalidades educativas, también la variación en las asignaturas y en los campos formativos, ¿verdad? Porque es probable que hayan sido utilizados de diferente manera de acuerdo con los campos formativos que estuvieran trabajando los docentes. Y pareciera en especial, bueno, esta última pregunta que nos mencionaba Yajaira, que es cuál es la percepción sobre la utilidad de los libros de texto gratuitos en sus prácticas, fue detonada, o surgió yo creo que en especial en la sesión que nos acompañaron las docentes en formación, porque ellas decían que la concebían como una herramienta de trabajo para los docentes principalmente y como un medio de aterrizar lo que el plan de estudios espera que hagan los docentes. Entonces, no sabemos si esto es una percepción generalizada y yo creo que sería un campo interesante para indagar en la investigación educativa, ¿no? Sí, que creo que eso también es algo que debemos señalar. Aquí estamos partiendo de la percepción de nuestras y nuestros Ujú. invitados. No, no es nuestra intención tampoco generalizar estos puntos de vista. Sabemos que no podemos hacerlo, pero sí creemos que nos dan información desde su propia experiencia y reflexión, y eso puede ayudar a detonar temas importantes de análisis y de investigación en estas áreas. Sí, así es. O sea, solamente es, bueno, a partir de estas sesiones que muestran diferentes perspectivas, pero que no es representativo estadísticamente para nada, pero que sí surgen dudas que podrían ayudar en la investigación educativa, ¿no? Bueno, y otro de los temas que surgió tiene que ver con las interacciones en el aula, en especial centradas en la participación de los estudiantes. Algo que también compartían nuestras y nuestros ponentes es que a través de los proyectos parece que se está fomentando la capacidad de toma de decisiones de los alumnados, del alumnado, perdón, y también su capacidad para discutir ideas, para expresar ideas y discutir y para trabajar colaborativamente, porque esta es una de las formas de trabajo que se está impulsando. Entonces, bueno, pues esto es algo que ellos nos compartían, ellas y ellos nos compartían, pero pues justamente detona preguntas, ¿verdad? Y bueno, también algo que nos compartían nuestras y nuestros ponentes es que los proyectos podrían estar vinculados a otros resultados escolares, por ejemplo, el interés en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el comportamiento en aula, entre otro tipo de resultados, que no necesariamente, o sea, obviamente también con los resultados, con el logro educativo, pero hay otro tipo de resultados que también sería interesante explorar y que a lo mejor podrían ser importantes para la permanencia de las niñas y los niños en el sistema educativo y en su deseo de continuar las trayectorias educativas. Entonces, algunas de las preguntas que surgen con respecto, por ejemplo, a la implementación, tiene que ver con qué participación se promueve del alumnado en las actividades de enseñanza, qué se espera que hagan las niñas y los niños en las aulas, ¿no? ¿Cuál es la demanda cognitiva de las actividades propuestas? Por ejemplo, si se está esperando que los niños estén como repitiendo algunas actividades mecánicamente o si se les está empujando, por ejemplo, a analizar información, a tomar decisiones, a evaluar, a emitir juicios, ¿no? Entonces, eso yo creo que es también una pregunta interesante de plantear, qué es lo que se está promoviendo en las aulas.
Por otro lado, también cómo se vinculan las actividades propuestas con el contexto de los estudiantes. Esto yo creo que tiene que ver con esta intención de contextualizar la enseñanza y que responda a las necesidades de las y los estudiantes y de sus comunidades. Entonces, yo creo que en la práctica se tendría que explorar, o una de las vías, no que se tendría, ¿verdad? Pero una de las vías de exploración es lo que ocurre en el aula, cómo se está vinculando, en qué medida se está vinculando con este contexto. Con respecto a la percepción, nos parece interesante ver la percepción de las y los estudiantes, ¿verdad? Ellos, ellas, cómo perciben las actividades en el aula. Yo creo que interesante ver también quienes les ha tocado el cambio, es decir, a los de primaria alta, ver cómo han visto el cambio de la enseñanza que recibieron en los primeros años con respecto a lo que están experimentando ahora. También cuáles son sus disposiciones para aprender y cómo varían sus percepciones y disposiciones con respecto a las experiencias previas de en la NEM, ¿verdad? Si ellos ven un antes o después, o si lo están distinguiendo, ¿verdad? Y también si ha cambiado lo que ellos perciben y su disposición para aprender en este tiempo. Yajaira, no sé si quieras comentar algo. No, adelante. Si quieres, seguimos. Adelante. Muy bien. Otro elemento fundamental en la nueva escuela mexicana tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes y en este caso, pues la evaluación formativa. Es uno de los puntos que se retoma, aunque se sigue trabajando en esta nueva escuela mexicana. Aquí, bueno, tenemos dos puntos como resumen que en este caso me gustaría leer y luego ya comentar un poco más porque justamente lo retomamos de las percepciones de nuestras y nuestros invitados. En este caso se señala, bueno, pues que en la nueva escuela mexicana se ha provisto de orientaciones sobre la evaluación de aprendizajes, pero enfatizando la evaluación formativa y por procesos, aunque se solicita asignar calificaciones por campo formativo. Entonces, algunas de las cosas que mencionaban nuestras y nuestros invitados, creo que si mal no recuerdo, justamente fue nuestras invitadas de profesoras en formación, mencionaban esto, ¿no? Sobre se sigue señalando y enfatizando la evaluación formativa. Ellas identificaban o externaban la importancia de llevar a cabo este proceso de evaluación formativa, de retroalimentación, de dar seguimiento individual a los estudiantes, a las y los estudiantes, pero también luego señalaban choque de tratar de llevar este proceso de evaluación formativa con rúbricas, con listas de cotejo, específicamente tratando de dar una retroalimentación uno a uno a los estudiantes. De hecho, hablaban de la retroalimentación utilizando el diálogo cuando eran niños más pequeños y la dificultad que eso implicaba para ellas, pero luego ese choque tenía que ver con, ok, tratamos de hacer este proceso de evaluación formativa, pero aún así tenemos que emitir calificaciones por campo formativo. Entonces, uno de los aspectos que señalaban es, seguimos trabajando en fortalecer este proceso de evaluación formativa y lo que implica de dar un seguimiento a los niños, de estar identificando áreas de oportunidad y tratar de subsanar esas áreas de oportunidad, pero administrativamente necesitamos o se necesita todavía esa calificación numérica y por campo formativo y la complejidad que eso significa, porque como ya lo señalaba Lupita, luego tenemos campos formativos que tienen distintas áreas que luego complejizan justamente cómo evaluar lengua o inglés o otras áreas, y ese era uno de los puntos que señalaban nuestras invitadas de cómo hacer para emitir una calificación por campo formativo cuando desarrollo distintas actividades en estas áreas que conforman ese campo formativo. Entonces, es una de las cosas que tendremos que, o que se buscaría trabajar, analizar y reflexionar sobre cómo orientar de mejor manera el desarrollo para llevar al éxito esa evaluación formativa y todo lo que implica y la importancia que tiene, pero también pues reportar lo que se solicita administrativamente, que sí o sí se tiene que realizar.
Con base en esto, bueno, tenemos dos grupos de preguntas, nuevamente separando por la implementación y las concepciones o valoraciones respecto a lo que se ha identificado. En el primer caso, que tiene que ver con la implementación, planteamos preguntas orientadoras como cómo es que se está evaluando los aprendizajes en el aula, es decir, cómo se llega, si se lleva este proceso formativo, qué instrumentos se están empleando. Ya nuestras invitadas nos mencionaban algunos, los más comunes, rúbricas, listas de cotejo, etcétera. ¿Cómo es que se están emitiendo esas calificaciones? ¿Cómo varían las decisiones sobre la evaluación de aprendizajes de acuerdo con los campos formativos y la complejidad que eso involucra? ¿Cómo varía la evaluación de aprendizajes entre aulas en una escuela y otra? Porque, bueno, volvemos a la autonomía profesional. Eso tiene que ver también la otra cara de la moneda, recuerden que es justamente la evaluación. Y ahora, respecto a las concepciones y valoraciones en este punto de la evaluación de los aprendizajes, nosotras planteamos preguntas sobre cómo es que se está concibiendo realmente la evaluación de aprendizajes en ese contexto de metodologías sugeridas por la nueva escuela mexicana. Hablamos de proyectos, hablamos de justamente la evaluación formativa, tenemos los campos que se involucran en distintas áreas, tenemos la distinta forma de llevar los proyectos con distintos tiempos, con distintos temas, dependiendo de los diagnósticos que se realizan en cada escuela. Entonces, esto es súper importante, súper liberador para los docentes en el sentido de que poder proponer temas de interés y buscar esos temas realmente de interés para las y los estudiantes que aborden temas relevantes sociales, pero que volvemos a lo mismo, que sean de interés para los estudiantes. Y luego, ¿cómo evalúas esos proyectos que se están desarrollando con estas metodologías que te están pidiendo en la nueva escuela mexicana? Y también con este proceso que involucra la evaluación formativa. Otra pregunta tiene que ver con qué diferencias se identifican entre la evaluación de procesos y resultados, que tenemos aquí justamente evaluación formativa y evaluación sumativa. ¿Qué dificultades han enfrentado en la evaluación de los aprendizajes y qué necesidades de formación identifica el personal docente para la evaluación de los aprendizajes? Ya se tiene un camino recorrido desde la reforma anterior sobre cómo implementar la evaluación formativa, pero sería interesante ver cómo se está implementando justamente ahora con estos cambios importantes que tiene la nueva escuela mexicana, desde la metodología de enseñanza, porque como les decía, la otra cara justamente es la evaluación de los aprendizajes. Entonces, con esto cierro este punto. No sé si quieras agregar algo, Lupita. No, pues yo creo que es un tema muy importante y bueno, como tú lo planteas, Yajaira, es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Yo creo que uno de los temas centrales que surgió tiene que ver con las metodologías de enseñanza y el otro también como que se destaca es la evaluación de aprendizajes, porque puede haber, no sabemos qué prácticas se estén implementando y cuáles son las creencias que estén guiando esas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay como alguna creencia sobre un tipo de instrumento de evaluación que esté afectando o no su uso y si esto pueda influenciar también el tipo de información que están obteniendo los maestros para que puedan tomar decisiones que puedan ayudar a cerrar la brecha entre lo que los estudiantes saben y lo que deben saber, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema fundamental que también sirve como que también genera información para la comunicación con las familias y con los estudiantes. O sea, ya nos lo ilustraban las docentes en formación con este proceso de diálogo que nos compartieron, ¿verdad? Que obtienen los resultados y entonces tienen que devolverlos a los estudiantes. Seguramente también habría un proceso de devolución o hay un proceso de devolución a las familias. Y creo que también es particularmente importante porque em, venimos de un proceso, en especial detonado por la contingencia sanitaria por la COVID-19, que llevó a un involucramiento fuerte de las familias en diferentes procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y uno de estos involucramientos se dio con evaluación. Entonces, ¿qué ha pasado ahora, por ejemplo, con el involucramiento de las familias en la evaluación de aprendizaje de sus hijos, verdad? Entonces, creemos que este es un tema también
que para la investigación educativa sería importante tratar, ¿no? Y yo creo que se encadena muy bien, como ya también mencionaba Yajaira, con el trabajo hecho en reformas previas. O sea, yo creo que se puede ver la continuidad, ¿no? Las continuidades, las rupturas, las dudas que surgen con respecto a los esfuerzos de administraciones previas, ¿no? Sí, muchas gracias. Justo Bueno, creo que nos faltó incluir ese tema de lo que señalabas de la contingencia sanitaria, pero pues ya lo señalaste, entonces hay que agregar. sí. Y bueno, pues con respecto al involucramiento de familias y actores sociales, esto también fue mencionado, pues yo creo que como uno de los impulsos de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Porque justamente se busca que responda a los contextos de los estudiantes y sus comunidades, entonces, y se busca que haya un involucramiento de familias y actores sociales en proyectos y actividades escolares. Y bueno, dentro de los actores sociales, por ejemplo, uno de los casos que nos mencionaba el doctor Efraín en la primera sesión sobre docencia era un proyecto donde participan instituciones de educación superior formadoras de docentes, instituciones de educación superior a través de posgrados, ONGs, organismos no gubernamentales, y también nos mencionaba que puede haber otros actores, ¿verdad? Pero en el proyecto que se implementa en su escuela, ya están instituciones formadoras de docentes, instituciones de educación superior centradas en posgrados y los actores escolares. Entonces, yo creo que con la nueva escuela mexicana se ha impulsado este involucramiento. Entonces, hay preguntas que se detonan a partir de este impulso y es ver pues cómo se han involucrado las familias y los actores sociales en las escuelas y en las aulas, ¿verdad? Y cómo varía este involucramiento con respecto a ciclos previos. Es probable que esto ya ocurriera de diferentes formas, entonces ver cómo ha variado. También cómo varía el involucramiento de acuerdo con las características escolares. Por ejemplo, si esto tiene que ver con la estabilidad de la planta docente, sabemos que en algunas entidades se establece como una condición que los docentes al menos estén 2 años en una escuela, pero pues esto obviamente, o sea, los 2 años garantizan una cierta estabilidad, pero no completa. Entonces, si esto depende, ¿verdad? El involucramiento con los actores, si esto depende de la estabilidad, es probable que a lo mejor los docentes con mayor estabilidad conozcan también a más actores comunitarios para poderlos involucrar, pero es solamente una suposición. También si esto varía con respecto al nivel socioeconómico de la población que se atiende en la escuela, a las características de la dirección escolar, al clima laboral, entre otras variables. Y también cómo varía el involucramiento al interior de la escuela, porque puede ser que tampoco sea una postura generalizada del colectivo, ¿verdad? Sino solo entre algunos docentes y cómo es esta variación entre las escuelas de una zona escolar. Bueno, otro de los temas que surge, que yo creo que puede constituirse como un eje para la investigación, son las condiciones para la docencia, que creemos que puede constituirse como condiciones, como un eje para la investigación. Aquí lo que les listamos no son preguntas propiamente, sino temas o rubros que podrían indagarse. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la formación inicial y continua. En las diferentes sesiones se recalcó la importancia que tiene la formación inicial y continua para lo que ocurre en las escuelas y en las aulas, ¿verdad? El trabajo docente, para la docencia. Entonces, uno de los puntos es explorar las necesidades del personal directivo para la formación continua de docentes, pues el personal directivo está a cargo de coordinar y seguramente en muchos de los casos de implementar la formación continua en los consejos técnicos escolares. Y también hay un llamado para que se conduzcan investigaciones y seguramente ya las hay, pero esta era una apuesta en las sesiones de las prácticas de los formadores y formadoras de docentes. Otro de los puntos es el acompañamiento al personal escolar, pues hay un reconocimiento de que se requiere apoyo al personal directivo y docente. Entonces, es necesario indagar qué apoyo se está brindando a docentes y directivos y en qué medida se considera que este apoyo es suficiente o que se requiere, ¿verdad? Otro punto de manera general tiene que ver con recursos educativos y aunque esto se va a trabajar en el siguiente eje, pues seguramente hay preguntas con respecto a las características de los recursos educativos que hay en las escuelas, las funciones que tienen, el uso que se da de estos recursos. También fue evidente que hay condiciones de infraestructura y equipamiento que influencian
lo que las y los docentes pueden hacer en las aulas. Entonces, incluso se hablaba, por ejemplo, los puntos que surgieron en las sesiones tenían que ver con las características físicas de las aulas, por ejemplo, para el trabajo colaborativo. Lo mismo con respecto a equipamiento tecnológico y conectividad, porque si se busca que los estudiantes tengan, que las y los estudiantes tengan esta capacidad de búsqueda de información, de identificar y validar información, ¿en qué medida las escuelas cuentan con este tipo de condiciones para favorecerlo? Y otro punto tenía que ver con la articulación del sistema educativo para facilitar el cumplimiento de los propósitos educativos en las escuelas. Entonces, aquí se cuestionaba, por ejemplo, la revisión de responsabilidades administrativas asignadas a docentes y directivos, puesto que estas responsabilidades administrativas podrían representar o desbalancear el trabajo docente, dejando que pusieran importancia principalmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También se impulsaba una revisión de requerimientos escolares, por ejemplo, los rituales escolares que tienen, ¿no? Mencionaban, por ejemplo, el periódico moral, los honores a la bandera, entre otros, y la conexión que tiene con los propósitos educativos, la función y vinculación que tienen con las actividades escolares, los diferentes requisitos que se piden que las escuelas cumplan. Entonces, bueno, imaginen acá, estos son como los grandes temas que podrían detonar preguntas de investigación. Adelante, Yefene. Ya, listo. Bien, y bueno, nuestro último punto, antes de cerrar con las conclusiones, tiene que ver con la conducción de investigaciones educativas. Aquí también, bueno, entre las y los ponentes se reconoció que las escuelas pues deben de hacer investigación que lleve, por supuesto, a la reflexión y a la mejora de las prácticas. Pero para ello, bueno, pues se requiere en principio hacer una documentación, revisar y fortalecer de manera oportuna este proceso para realizar la investigación y que realmente favorezca y fortalezca las necesidades dentro de la agenda educativa y por supuesto que apoye a los distintos actores que la conforman. Esto, bueno, pues nos permitirá aprovechar las habilidades que se desarrollen en la formación inicial. Este es otro punto, perdón, que tiene que ver con lo que ya señalaba Lupita en la filmina anterior respecto a la formación inicial y la necesidad que hay para apoyarla. Aquí lo que buscamos destacar es que se puede hacer investigación-acción, es decir, se puede hacer investigación desde el área de la misma práctica docente. Nosotros como docentes podemos hacer investigación, por supuesto, pero siempre buscando el acompañamiento. En el acompañamiento para poder desarrollar el acompañamiento de los pares, el acompañamiento de investigadores educativos, el acompañamiento de autoridades educativas para poder llevar a buen puerto estas investigaciones que se puedan hacer desde la propia práctica, es decir, desde la investigación-acción. Para ello, pues requerimos el acompañamiento, que era uno de los puntos que ya estaba señalando. Y bueno, esto nos puede ayudar a fortalecer y a desarrollar planes para promover investigaciones en las escuelas, para desarrollar o formar bases de datos que nos ayuden o nos orienten en la toma de decisiones en zonas escolares y en las distintas entidades que desarrollen este proceso de investigación. Y por último, bueno, pues la investigación educativa también puede apoyarse de otras IES, de otras instituciones de educación superior y de otras instituciones que estén interesadas en fortalecer y mejorar las prácticas docentes y las prácticas educativas en general. Esto lo que nos puede ayudar es a establecer y a discutir una agenda de investigaciones que a la larga orienten y que nos permitan coordinar esfuerzos para mejorar en nuestras prácticas, la agenda educativa y en general la calidad de la educación, que es lo que siempre estamos buscando. Muy bien, y pues quizás solo destacar dentro de este punto que pues surgió, ¿verdad? Como uno de de las contribuciones en de las y los ponentes pasados, que esta investigación, o sea, el potencial de las y los docentes para realizar este tipo de investigaciones, que en especial lo que ocurre en las escuelas es que pueden atacar problemas, pueden abordar problemas y de una manera muy oportuna, porque aunque se está buscando que las investigaciones educativas que se realizan en diferentes instituciones o centros sean
pues respondan a problemáticas de una manera más eficiente, pues toma tiempo. Entonces, los problemas que surgen en las prácticas en aula, quienes seguramente les pueden dar, las pueden documentar, analizar y abordar de manera más oportuna son las y los docentes. Entonces, yo creo que es un llamado también a impulsar la investigación dentro de las escuelas y acompañar esta investigación, ¿verdad? Y probablemente esto también va a ayudar a fomentar la autonomía profesional y la autonomía escolar, ¿no? Dentro de lo que ocurre en las escuelas. Bueno, y en cuanto a las conclusiones que queremos compartirles y esperemos que esto que les hemos planteado pueda detonar muchas preguntas que ahora nos compartan. Está primero, pues que lo que hemos logrado ver es que hay un abanico de temas, ¿no? Que pueden indagarse con respecto a la docencia en el contexto de la nueva escuela mexicana y esto pues desde la perspectiva de diferentes actores, agentes educativos. Y bueno, sí se ve necesario que diversas instituciones y personal educativo participen en la realización de estas investigaciones para generar información de manera oportuna. Creo que este es un llamado muy importante a todas las personas que estamos involucradas en investigación, que podamos generar información oportuna. Obviamente también información confiable, que sea obtenida de manera rigurosa, ¿no? Para que pueda también dar pie a decisiones bien fundamentadas, ¿verdad? Pero sí es un llamado a una colaboración, porque seguramente los diferentes actores podemos articularnos para abordar diferentes temas o para realizar diferentes acciones de investigación. Y bueno, las investigaciones son necesarias para la toma de decisiones de docentes, directivos y en otras esferas del sistema educativo estatal. Las investigaciones o la información se espera que repercuta en el quehacer de las escuelas y también en las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen a las y los estudiantes y los resultados que se logren, ¿verdad? O sea, lo que buscamos es que la investigación pueda permitirnos entender, pero también actuar, ¿verdad? Y en conjunto, pues lo que hemos visto es que las sesiones con los diferentes agentes educativos que han participado con nosotros han permitido identificar desde su perspectiva lo que ocurre en las escuelas y los retos y las oportunidades de nuestro sistema educativo. Y nosotros creemos que al vincular estas aportaciones con la investigación, se puede generar información útil para nutrir la toma de decisiones en materia de política educativa y también las prácticas de las escuelas. Y bueno, pues estaremos atentas. Ahora seguimos con, bueno, no sé, Yajaira, si tú quieras comentar algo más de estas conclusiones. Sí, no, sobre las conclusiones no, pero en general sobre las distintas sesiones que hemos estado abordando, yo creo que una forma para poder mejorar o fortalecer las prácticas docentes es justamente poder analizar y reflexionar sobre nuestras propias prácticas, qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Y eso es lo que nos va a dar insumos para hacer propuestas y para poder aterrizar de mejor manera lo que se está proponiendo ahora en la nueva escuela mexicana. Entonces creo que eh, la intención y parte de lo que se está trabajando en las distintas sesiones de este, perdón, primer bloque que tiene que ver con docencia es justamente eso, analizar y reflexionar sobre la práctica docente y la importancia que esto tiene para poder proponer mejoras o fortalecimiento de nuestro ejercicio. Mm. Sí, y bueno, pues estaremos, seguramente hay muchas preguntas que ustedes tienen, estaremos muy atentas y ahorita las vamos identificando y conversando. Les dejamos, mientras vamos checando las preguntas, les dejamos los datos de contacto y vamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias.